¿Qué tal amigos? Muy buen día. Bienvenidos a la tercera sesión del conferencial Santa Mónica en el Tiempo. En esta ocasión nos acompaña la doctora Alma Montero Alarcón, a quien agradecemos su tiempo, su disposición, y nos va a presentar el tema Vida cotidiana en los conventos femeninos del México virreinal. La doctora Montero es doctora con mención honorífica en estudios latinoamericanos por la UNAM, es investigadora del Museo Nacional del Virreinato, donde trata temas de platería, vida conventual femenina, y además hace curaduría de museos y temas también de jesuitas. Perdón por la tos, es la gripe. Ha sido Premio Nacional Miguel Covarrubias por la investigación Monjas Coronadas en América Latina y coordinó la curaduría de la exposición internacional sobre ese mismo tema, presentada en la Academia de San Fernando de Madrid, España, y en otros museos. Asimismo, en 2016, curó la exposición Huerta Barroca, retratos de mujeres coronadas en el Banco Central de la República de Colombia. Otras curadurías han sido Plata, Forjando México, con un libro editado donde colaboraron 14 especialistas de México y España. Asimismo, sobre la Compañía de Jesús ha publicado varios títulos, por ejemplo, Jesuitas en Tepoztlán, La expulsión y el amargo destierro, del año de 2014, y sobre la historia de Tepoztlán, los libros Yo recuerdo e Imágenes de Tepoztlán. Además, coordinó el libro Jesuitas, su expresión mística y profana en la Nueva España. Igualmente, escribió Hacia el destierro, diario de un jesuita expulso de Tepoztlán, así como la expulsión de los jesuitas de Tepoztlán en 1767, basada en documentos del Archivo Nacional de Chile. La doctora Montero es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2016 recibió el premio José Vasconcelos, otorgado por el Frente de Afirmación Hispanista. Pues bienvenida, doctora, y adelante, la escuchamos. Ay, pues muchísimas gracias por esta invitación. En verdad estoy muy contenta de estar hoy con ustedes, pues hablando de este tema que es tan amplio como es el tema de las mujeres en los conventos femeninos. Les comentaré que hace algunos meses, cuando teníamos todavía los museos en operación, pues estaba yo por ir de una reunión y un compañero custodio, yo estaba ahí en Salas, me comenta, me preguntó, doctora, le quiero hacer una pregunta, es algo muy rápido. ¿Me podría, por favor, usted comentar brevemente un detalle que necesito saber? Y yo le dije, sí, cómo no, con gusto. Voy a reuniones, pero si es rápido, pues con mucho gusto. Me pregunta, ¿cuál es la importancia de los conventos femeninos en nuestros países, doctora? Y yo, era un tema pues tan amplio, imagínense ustedes que obviamente no se podía responder en unos minutos. Me siento un poco así ahorita también porque tenemos 20 minutos. Obviamente es un tiempo mucho más importante que tuve con el custodio, pero es que este es un tema ya, pues ya lo habrán visto ustedes varias veces, que es un tema muy amplio. Y pues bueno, lo que a mí me gustaría comentarles es que hay mucho más que monjitas que tomaban chocolate y tomaban galletitas, ¿no? En estos espacios. Los estudios últimos que se han hecho pues no solamente en México, en todo el mundo sobre este tema de mujeres en los conventos, nos hablan de organizaciones muy complejas en donde estas mujeres pues tenían organización económica muy importante. En México, por ejemplo, en la Ciudad de México, ellas tenían el 35% de los bienes inmuebles los controlaban en la Ciudad de México. Eran un poquito, por así decirlo, las banqueras de la época. Y también ellas eran, pues también la importancia educativa era muy grande en los conventos, ya que pues las jóvenes ahí era donde ellas se educaban.
estas mujeres, pues para la época virreinal, los conventos era el espacio educativo más importante que se podía tener para las mujeres. Entonces, hoy se nos hace muy extraño quizás el que una mujer quiera entrar a clausura, que las hay, he conocido a varias, y aunque claro, con las reformas todo es muy diferente la experiencia a la época virreinal, pero en esa época simplemente no había opción, no podías irte a una universidad, no podías ingresar, digamos, a un sistema de educación más formal, sino que tu única oportunidad eran los conventos. Entonces, en los conventos se concentraron muchísimas mujeres que tenían intereses en las letras, en la música, en la literatura en general, y pues también creo que ese es un punto importante que no debemos perder de vista. Y también eran quienes educaban a las niñas, entonces también en estos conventos hay que ver que lo que sucedía en los conventos no solamente era de los muros hacia adentro, sino que en muchos de estos conventos estas niñas llegaban, se educaban y después salían para casarse. Y de esa forma, todo lo que ellas habían aprendido, que no solamente eran puntadas ni recetas de cocina, sino era todo un sistema, toda una forma de ver lo que era cómo ser una buena mujer y demás. Todo esto aparte se transmitía hacia fuera de los muros, hacia sus familias y hacia la sociedad en general. Entonces los conventos tienen una enorme importancia en nuestra sociedad y lo que yo quisiera hoy hablar un poquito es sobre el tema de, pues de las, de la vida cotidiana en los museos, perdón, en los conventos. Para empezar, pues hay que comentar que estos surgen de manera muy temprana en la Nueva España, en México virreinal. Desde el siglo XVI, 1540, imagínense ustedes, 1521 es la toma de México, Tenochtitlan, pues en 1540 ya están llegando estos conventos a México y pues las concepcionistas. Entonces, esto desde fechas muy tempranas es que están llegando las fundaciones de conventos desde el siglo XVI. Vamos a ir viendo algunas imágenes de, por ejemplo, es el convento de Valvanera, ¿no? Una lámina del siglo XVIII, pero importante comentar esto de que los conventos estaban llegando acá a México desde épocas muy, muy tempranas. Una característica que en general podemos encontrar en los conventos es esta doble puerta que tienen que tienen en las fachadas. Cuando uno va caminando por estas ciudades virreinales, si uno tiene, digamos, pues la posibilidad de observar sus fachadas, uno se va a encontrar con estas dobles puertas. Durante mucho tiempo yo me pregunté incluso a la doctora Josefina Muriel, que fue mi tutora de tesis, a muchos investigadores, yo les preguntaba esta doble portada, ¿por qué será en la arquitectura femenina? Y bueno, pues se comentaba de una cuestión artística, de una cuestión estilística y demás, pero cuando vi yo la funcionalidad fue en un viaje que hice a Canarias, donde todavía había religiosas en los conventos, y ahí me di cuenta que cuando eran las procesiones entraban por una puerta, llegaban al centro, digamos, de la nave de la iglesia y volvían a salir por la otra puerta. Entonces esto se me hizo muy interesante porque las procesiones son fundamentales en la época virreinal y pues las mujeres, no, las mujeres que vivían en los conventos obviamente no podían por estar en clausura salir hacia las calles. Entonces desde el coro alto, desde estos espacios que tenían unas maderitas con pequeños agujeritos donde ellas podían mirar, digamos, hacia la nave, podían ver pasar estas procesiones y de esta forma, pues participar de alguna forma en pues en este aspecto de la vida cotidiana que era tan importante en esa época. Entonces vamos a estar viendo algunas imágenes, las voy a ir pasando, pero y vamos a ir comentando algunos detalles, ¿no? Algo que es muy importante siempre recordar es que pues los conventos femeninos nacen y se desarrollan en una sociedad fundada en una explicación teológica moral, ¿no? De la existencia humana. Entonces, esta parte no debemos nunca olvidarla, porque si queremos entender esos espacios, los conventos femeninos, pues tenemos que partir de qué resortes había en la sociedad en ese momento, qué era lo que les preocupaba, qué era lo que les interesaba, pues para poder entenderlos, para poder conocerlos bien.
si nosotros, digamos que tratamos de juzgarlo desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Según pues los parámetros que tenemos hoy en día de lo que debe ser la mujer y demás, pues obviamente nos quedaremos muy lejos de su comprensión. Entonces, es una sociedad muy religiosa y por eso es que fue tan importante y por eso es que es desde tan tempranas fechas que están los conventos surgiendo en nuestros países. Otra cuestión que es muy importante no olvidar es que estos conventos en su mayoría surgen en México y en general en América Latina y es una característica propia de nuestra región como propuesta de la propia sociedad. Es decir, no son conventos que surgen o que se fundan a través de la corona. La corona no da apoyo, o sea, realmente todos estos conventos son a partir de testamentos, a partir del dinero de la propia sociedad civil, es como se levantan. Entonces, esta es una característica muy importante de los conventos en América Latina, porque estos tienen una relación directa, muy cercana siempre con la sociedad. Cuando se da la exclaustración en el siglo XIX, las órdenes no terminan, no se extinguen, porque es la propia sociedad la que las cobija, la que las sigue protegiendo, y de esa forma en México existen muchísimas de estas mismas conventos y órdenes religiosas que existieron desde la época virreinal, porque incluso con las prohibiciones y demás, la sociedad siempre fue muy cercana a estos espacios femeninos, y eso creo que es muy importante no dejarlo, no perderlo tampoco de vista. Bueno, aquí estamos viendo pues la fachada de la Iglesia de la Concepción. Imagínense ustedes, este es el primer convento que se levanta en toda América. 1540 está surgiendo este convento. Y bueno, también otra cuestión que siempre al ver estos espacios, pues lo que realmente quedó de estos conventos, pues es justamente pues las iglesias, todos los espacios donde estaban viviendo las religiosas, es decir, donde se desarrollaba gran parte de su vida cotidiana, las celdas, los patios, las huertas y demás, todo eso en el siglo XIX en general, en casi todos los conventos en México, pues se terminaron, porque por desgracia lo que ocurrió fue que pues al extinguirse, ¿no? Al extinguirse los conventos, con las leyes de reforma, pues todos estos espacios de vida cotidiana donde ellas estaban, estas celdas y demás, pues se destruyeron para construir otros edificios. Entonces, cuando caminamos, por ejemplo, por el centro histórico de la Ciudad de México, tenemos que pensar que todo este espacio, por ejemplo, aquí que es la Concepción, que era el convento, como les digo, el más antiguo de toda América, hay que imaginar, hay que pensar que todo esto estaba rodeado por un terreno inmensamente mayor, donde estaban todas estas celdas, donde estaban los patios, donde estaban las fuentes, y todo esto pues lo hemos perdido irremediablemente. Entonces, yo siempre he pensado que si alguno de estos lugares se hubiera conservado, el espacio de vivienda, no la iglesia, que es lo único que nos quedó, que realmente era una parte muy pequeña en proporción a todo lo que eran los conventos, pues sin duda tendríamos hoy varios más patrimonios culturales de la humanidad, porque eran espacios, por lo que podemos leer en crónicas y en documentos, pues muy interesantes, ¿no? De toda esta organización que había, esta como colmena que existía en esos espacios, en donde, por ejemplo, ya lo vamos a ver en las religiosas de vida particular, pues ahí vivían no solamente las monjas, ahí estaban también sus criadas, las esclavas, las niñas que llegaban ahí para educarse, que eran niñas que además no llegaban con un horario definido de 8 a 2 de la tarde, por ejemplo, como sucede hoy en la educación de las niñas, sino que estas niñas vivían en los conventos. Entonces tenemos poblaciones enormes en esos espacios. Si alguna mujer, por ejemplo, tenía problemas en sus matrimonios, como no estaba permitido el divorcio, entonces muchas de estas mujeres iban a estos conventos y ahí es que recibían protección y tenían un asilo, digamos, funcionaban como las ONGs, ¿no? Actuales para protección a mujeres con problemas de violencia, digamos, en sus espacios domésticos. Entonces, hay que ver estos espacios con estas miradas como espacios en donde, como les digo, no solamente estaban las monjas de velo negro que rezaban, que tenían oficio divino y demás, sino toda esta compleja red de mujeres que vivían alrededor. En estos conventos, que ya los vamos a ver un poquito más adelante, de vida calzado, vida particular,
por cada monja que ingresaba al convento, en general lo hacía con otras 5 que no eran religiosas, pero que iban a vivir con ella. Sí, porque para el siglo XVII sobre todo, pero incluso también para el XVIII, ingresaban con sus esclavas. Tal es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver algunas otras imágenes. Por ejemplo, el convento Regina Coeli, que también pues ahora ya es una calle peatonal y pues la gente ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, pues es una calle muy bonita donde está muy cercana también otro gran convento que fue el de San Jerónimo. Cuando veamos estos espacios, lo que quedó de ellos, porque les digo, lo que hay que pensar es que lo que nos quedó fue una parte muy pequeñita, que son las iglesias, y pues siempre hay que echar a volar la imaginación para pensar cómo fueron esos espacios en donde ya de convivencia de todas estas mujeres que vivían en los conventos, pues no hay que ver solo ladrillos, no hay que ver solo los materiales, que digo, bueno, los edificios son bellísimos. Lo más importante de estos espacios es también imaginar a todas las religiosas que ahí vivieron, que ahí realizaron sus profesiones, que ahí desarrollaron toda una vida en clausura y que también ahí fueron enterradas, porque cuando una joven decidía ingresar a un convento, pues ya no había forma de que ellas estuvieran, eh, de que salieran, obviamente era una decisión importantísima porque pues nunca más ir a una invitación de la familia, nunca más si sus padres se enfermaban podían ir a verlos porque su vida siempre iba a ser hacia la clausura. Entonces, relacionar las obras que ahora tenemos, que nos han quedado, como esta religiosa concepcionista de Regina Coeli, con los espacios donde ellas en algún momento pues los miraron y ingresaron a ellos, ¿verdad? Como religiosas, yo creo que también es algo importante, ¿no? Ahora lo que nos ha quedado, pues es por un lado tenemos obras, algunas obras, pinturas, en donde hay estas cartelas, ¿no? En donde se especifica quiénes eran, quiénes eran los nombres de sus padres y a qué edades ingresaron. Y nos quedan también pues los monumentos, los espacios arquitectónicos y bueno, muchos otros objetos de uso cotidiano que también es siempre importante ahora ir armando este gran rompecabezas e unirlos, ¿no? Para pensar y para cuando los visitemos sobre todo, pues ver más que los retablos y todo, pensar todo lo que ahí sucedió en su momento. Bueno, aquí vamos a ver rápidamente otras imágenes. Y pues estas son las monjas concepcionistas. Algo muy importante que yo les quería comentar es que estas religiosas en términos generales estaban divididas en dos grandes sectores, en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las religiosas de vida particular, que eran estas que ya les comento yo ahorita, que ingresaban a los conventos con criadas, con esclavas y demás. Y por otro lado tenemos, digamos, el reverso de la moneda, que eran las religiosas de vida común, que ellas, era una vida muy asceta, una vida súper austera y que podían estar profesando al mismo tiempo. Cuando hemos hecho estos catálogos de pinturas, muchas veces cuando alguien ve una monja que lleva con muchos adornos y demás, ellos rápidamente comentan, seguro esta imagen es de una religiosa del periodo barroco del siglo XVIII y esta más austera es ya del periodo neoclásico, que es un periodo artístico mucho más austero. Y yo siempre lo que comento es que hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces no se trata tanto de estilos artísticos o periodos artísticos, que sí que lo son, sino que se trata sobre todo de carismas religiosos. Entonces ustedes pueden tener en un mismo momento, como les digo, religiosas con un ajuar muy lujoso y religiosas muy austeras y tiene que ver mucho más con esto que les comento del tipo de vida que llevaban. Podían dos jóvenes estar profesando al mismo tiempo y sin embargo unas llevar una vida, digamos, con la pobreza, el voto de pobreza mitigado y las otras llevar una vida pues al contrario, ¿no? Con criadas, con esclavas, con sus cocinas propias. En Arequipa, en Perú, por ejemplo, todavía se conservan estas celdas particulares donde tienen sus cocinas particulares y pues eran estilos, digamos, de vida muy, pero muy diferentes. Y bueno, vamos a ver aquí, pues aquí está el lirio de Puebla, ¿verdad? Una de las religiosas poblanas más importantes que tenemos, con una devoción que todavía tiene esta religiosa hasta la fecha. Ella profesa en el convento de la Concepción de Puebla
y realmente para la doctora Muriel, por ejemplo, era la criolla más importante, que la primera criolla importante que tuvo México en su historia. Y bueno, aquí van a ver ustedes otras imágenes. Me interesa llegar al punto de las religiosas, para que vean ustedes la diferencia de las religiosas de vida común o o de las descalzas. Unas de ellas fueron estas de Corpus Christi. Este virrey Baltasar de Zúñiga es el que hace el convento. Esto está, fíjense, ahí en la calle, en la avenida Juárez. Vean ustedes esta fuente donde, pues ahí está el convento de Corpus Christi, que un tiempo también fue un espacio para ventas de artesanías ya en el siglo XX, y ahora es el depósito, digamos, de archivos importantísimos para México de notarías. Pero donde está esa fuente es donde todavía no hay un tráfico siempre porque es Avenida Juárez. Y vean ustedes cómo está en esa lámina todavía del siglo XIX. Aquí también pueden ver una vista de 1720, donde se ve la Alameda, y allá al fondo, al final, acá está este espacio de Corpus Christi tan importante, ¿no? Para México, y donde se han hecho excavaciones recientemente por parte del INAH. Así es como lo vemos hoy día. La fachada es monumental porque como era Corpus Christi, justo el cuerpo de Cristo, cuando pasen por ahí por Avenida Juárez, que es una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que desemboca en Avenida Juárez, pues hay que ver estos medallones, y además por fortuna quedó, porque los medallones, ustedes recordarán que después de la independencia se mandaron borrar, se mandaron quitar todos los medallones que habían de las familias, pues todo lo que era la presencia española, y pues ahí también perdimos pues muchísimo nuestro patrimonio, y este es uno de los pocos medallones que quedaron. Casi todos en la Ciudad de México, si ustedes lo observan, lo que van a ver es un espacio rasurado, un espacio donde ya no quedó nada. Y bueno, perdonen, me están comentando, creo que ya es el momento, ¿verdad? De concluir. Ay, me pasó como con el custodio, que realmente es muy poquito tiempo el que tenemos para hablar. Nada más les voy a mostrar otro de los conventos más importantes de la Ciudad de México, que es este convento de la enseñanza que les decían, se le llamaban, y fue la última orden religiosa en establecerse una orden ya más moderna, siglo XVIII, aquí su fundadora, Asloria Chevers, y una orden que daba mucha importancia a la educación. Bueno, pues muchísimas gracias. Este es un panorama así muy general de esta vida de estas mujeres en el siglo XVIII. No sé si para ahora con las preguntas podamos profundizar un poquito en algunos otros aspectos. Muchas gracias. Gracias, doctora Alma, por su interesante charla y también por aceptar esta invitación. Estamos muy agradecidos con usted. Algunos de los comentarios de las personas que nos están siguiendo y a quienes les agradecemos mucho sus comentarios y sus preguntas son, por ejemplo, la siguiente. En cuestiones de arquitectura, ¿hay alguna diferencia que se pueda vislumbrar arquitectónicamente con respecto a las distintas órdenes o de las que son de carisma, digamos, más de vida común y otros más de vida particular? Esa pregunta se la hace a Miroslava Luna. Sí, claro que sí. Mira, cuando tú te paras en lo que fue un antiguo coro de convento, que ahora, por cierto, son a veces lugares que están llenos de cubetas y trapeadores, porque parecen, pues están junto casi siempre a lo que son las naves principales de estas antiguas iglesias de conventos de mujeres. A mí me ha tocado hacer recorridos por el centro, de hecho estoy trabajando este tema. Y es increíble porque lo que eran los espacios, el corazón de los conventos, el lugar donde profesaban las religiosas, desde donde ese coro bajo, con las cortinas y demás, podían participar, digamos, de las misas y podían ver a través de estos que les digo también de maderas, a veces que estaban con pequeños orificios, podían ver un poco de la celebración litúrgica, y ahora realmente pues se han convertido en depósitos. Pero cuando estás en esos espacios, por ejemplo, en estos coros, te das cuenta por el tamaño, si era un convento, el tamaño, la proporción, digamos, de lo que eran estos conventos. Normalmente si eran conventos de religiosas que son de vida privada o que también se les conoce como calzadas, son mucho más grandes. Y también
cuando son conventos, por ejemplo, si ustedes van al convento donde al inicio de su vida quiso profesar Sor Juana Inés de la Cruz, pero por la austeridad de la orden no lo logró, el convento de San José, ¿no? Que está ahí también en el centro histórico, se van a dar cuenta que el coro es muy pequeñito, porque ahí solamente estaban las religiosas, no había niñas, no había criadas, no había esclavas, siempre son, digamos, arquitecturas mucho más pequeñas. Entonces, sí, definitivamente tú te puedes dar cuenta, incluso con lo que nos queda hoy día de arquitectura, que a veces solamente es la iglesia, de lo que eran la diferencia de albergar pues enorme cantidad de mujeres. Tenemos datos de algunos conventos concepcionistas que llegaron a tener hasta 800 mujeres. Imagínense, en un solo convento, obviamente entre criadas, esclavas, y todo lo que esto requería, ¿no? Y viviendas y demás, a lo que son esos conventos austerísimos de las capuchinas, de las carmelitas, en donde pues solamente eran las religiosas, hasta labores de albañilería luego tenían que hacer, porque no tenían ningún servicio más que las legas en sus conventos, eran mucho más pequeños. Entonces, totalmente la arquitectura responde a la vida cotidiana y a las necesidades que se tienen. Gracias, doctora. Otra pregunta de Carla Andrea Zile. Dice que siempre es un deleite escucharla. Y la pregunta es, ¿el hecho de que otras mujeres convivieran con las religiosas podría ser contraproducente en el sentido de que podrían distraerlas del cumplimiento de sus votos? Claro, sí, mira, hay mucho, hay por ejemplo de la Madre Castillo del Virreinato de la Nueva Granada hasta Sor Juana Inés de la Cruz de la Nueva España, siempre hay estos comentarios. Imagínense, por eso Sor Juana al principio quería ser religiosa de vida austera, se fue con las carmelitas. Imagínense ustedes el silencio que había en este espacio y la posibilidad de la escritura, que seguramente era lo que ella estaba buscando fundamentalmente. Sin embargo, por la austeridad de la orden, Sor Juana sale a los 3 meses de esos conventos pues así en tablas, porque se tenía que tener una salud, pero de primer orden, para poder aguantar la rigidez de esas órdenes. No cualquiera las aguantaba. Y se tiene que ir con las Jerónimas, pero ella escribe en algún momento que está en un momento así sublime, digamos, de creación, de escritura y demás, y llegan dos criadas a comentarle que tenían un conflicto y que tenían un problema y que no sé qué. Y entonces ella pues perdía, digamos, ¿no? La inspiración. Por supuesto que yo creo que no era nada fácil. Imagínense los sonidos en ambos espacios, uno de casi absoluto silencio, ¿no? En donde las religiosas carmelitas y capuchinas no podían hablar incluso entre ellas, más que fuera para rezar, y lo que eran estos espacios, ¿no? De vida particular, en donde muchas veces incluso también a las celdas particulares de estas religiosas, que al principio yo cuando leí lo de las celdas, yo pensaba, bueno, pues ha de ser una celda, ¿no? Con su camita y su escritorio. No, celdas de 2 pisos. Sor Juana, su celda particular, su biblioteca tenía más de 4,000 ejemplares, o sea, no eran celdas pequeñas. E imagínense el bullicio siempre de las niñas, de las criadas, de las esclavas, el ajetreo. Sí, definitivamente yo creo que sí era complejo. Y por parte de autoridades se quejaban mucho que estas criadas que podían salir del convento siempre estaban trayendo papelitos hacia el convento para mensajes y demás para las religiosas. O sea que sí, definitivamente yo creo que sí, era muy diferente la vida cotidiana entre ambos mundos conventuales. Gracias, doctora. Lidia Marcial le manda saludos y dice que le extrañan mucho sus cursos. Antonio Álvarez Morán le pregunta lo siguiente, si hay noticias de monjas pintoras. No tenemos documentalmente hablando, ojalá pudiéramos tener esa información hasta donde hemos llegado. O sea, bueno, se han abierto tantas líneas de investigación, como el tema económico que les comentaba, que pues eso nos ha dado muchas luces de lo que eran estos espacios, pero el tema, por ejemplo, de las monjas pintoras, no tenemos referencias claras, como si las tienen otros países, de que existieron. Sin embargo, dada la habilidad manual que ellas siempre demostraron, que bueno, de eso sí que hay, pero muchísimas muestras, pensamos que muchos de los retratos que hay en los conventos pueden ser realizados por las religiosas. Definitivamente yo sí creo en lo personal que hubo religiosas que se dedicaron a pintar y que muchas de las pinturas que conservan hoy día los conventos o de las que se tienen ahora en museos fueron realizadas por mujeres en los conventos. Pero como les digo, pues hay poca referencia
documental de eso en el museo donde yo trabajo, Museo Nacional del Virreinato. Hay una pintura, pero es con letra un poco del 19, en la parte trasera dice que lo hizo una mujer, ¿no? Pero no coincide mucho con el lienzo, que es más del siglo XVIII en cuanto a análisis de restauración que se han hecho. Entonces, no tenemos tantos documentos en torno a eso, pero mi punto de vista es que sí debe haber habido mujeres que pintaran, y quizás muchos de los retratos que se hicieron al interior de los conventos, como las monjas coronadas muertas, estas vidas ejemplares, pudieron ser realizadas por alguna de ellas. Yo sí que lo creo. Gracias, doctora. Otra pregunta de Adriana Alonso. Dice que como siempre es un enorme placer escucharla. Y la pregunta es, además de poner el acento en las particularidades carismáticas de cada orden religiosa, ¿cuáles son los desafíos actuales más urgentes en el estudio de los retratos de monjas en Nueva España? ¿Usted cree que la categoría monjas coronadas sigue funcionando para profundizar en sus sutilezas y problemas? Pues mira, ese es un tema bien complejo, yo creo. Siempre hay retos y por suerte siempre la investigación está avanzando. Y hoy día además hay tantos talentos, tantos jóvenes que se están dedicando a esto, que yo creo que definitivamente todo esto irá avanzando, y quizás en 100 o 200 años, cuando seguramente, o sea, lo puedo asegurar, cuando alguien lea, ¿no?, los escritos que estamos realizando en estas décadas, pues dirá, pero ¿cómo no veían estos aspectos? ¿Cómo no se fijaron en estos temas? ¿No? Entonces, eso sí que lo creo, y además también muchas pienso que es como un libro que tenemos y que estamos apenas abriendo las primeras hojas. O sea, el tema este de la vida conventual empezó hace bien poquito. Si ustedes se fijan en la bibliografía, pues no tiene pero ni nada, o sea, no es pero súper reciente. La doctora Muriel, que pues fue mi directora de tesis en el doctorado, ella me comentaba que cuando ella quiso hacer, imagínense, ella, pues, no estamos hablando de hace tantos años, cuando quiso hacer su tesis de doctorado sobre conventos femeninos, que después sería el libro, pues, insignia, ¿no?, para todos los que nos dedicamos ahora a todos esos estudios, 2 veces le rechazaron desde la universidad este tema, porque le decían, haga usted historia, presente algo serio. Los conventos, eso no es historia. Mujeres, eso no es historia. Y ahora quizás pocas universidades existan que no tengan línea de género y línea para estos estudios, pero definitivamente, nos falta muchísimo, muchísimo por investigar en archivos y nuevas miradas, nuevos enfoques. Y sí, efectivamente, yo creo que si yo en este momento hablo de monjas coronadas, quizás muchas de las personas que les gustan estos temas puedan claramente identificar a qué nos estamos refiriendo. Cuando traemos categorías novedosas y demás, puede ser al momento interesante, pero finalmente estos nombres existen como por su facilidad y por algo práctico, pero definitivamente hay muchos temas. Yo pues trabajé este tema, lo sigo trabajando, pero estoy clarísima que faltan muchos temas por desarrollar. Por ejemplo, los niños dioses que traen las monjas coronadas profesas en México, pues yo me quedé, pero en lo más superficial, porque ahí hay mucho, cada niño Dios es diferente, todo eso se puede investigar. Y también el tema de las flores que se utilizan, y bueno, muchísimas cuestiones más, además ya de otras miradas, pues desde otras disciplinas, ¿no? Entonces, afortunadamente, eso es lo interesante del trabajo que realizamos. Nadie, ningún investigador, así sea el mejor de los mejores, podrá decir de este tema, ya no hay nada más que aportar, de este tema ya no se diga más. No, siempre y siempre y siempre van a haber nuevas visiones y nuevas propuestas, y eso es algo muy grato y algo muy bueno, ¿no? Gracias, doctora. Jesús Morales la felicita. Dice que es Jesús uno de los gemelos que conoció en un curso de monjas coronadas. Y bueno, le pregunta si se acuerda de él. Ana María Romero Huerta dice, nos manda todos saludos desde Guadalajara, especialmente a usted. Doctora, bueno, creo que nos saltamos un poquito. Hay una pregunta de una persona que ahora le digo el nombre, que si puedo andar un poquito en por qué el término coronadas. Digo, ya mencioné un poquito en la pregunta de Adriana, pero para que no quede duda de esto, por favor. Sí, bueno, nada más pues disculparme con todos ustedes, porque para mí todas esas tecnologías se me hacen como yo estoy muy acostumbrada a dar los cursos presenciales y me pongo muy nerviosa con estas tecnologías. No sé bien si se está viendo la imagen y demás, pero bueno, yo creo que es algo también a lo que tendremos que acostumbrarnos. Y pues la ventaja que tienen es que imagínense, ahorita podemos estar hablando con personas en Puebla, en Guadalajara y yo no sé de cuántas partes más.
Pues con respecto al tema de las coronadas, se les puso ese nombre porque llevan una corona sobre la cabeza y bueno, cuando vemos esas pinturas, yo al menos siempre me preguntaba, pero ¿por qué usan esa corona? ¿Por qué llevan esas flores, no, en las manos? ¿Por qué llevan ese niñito Dios en la otra mano? Y bueno, justamente poco a poco fui entendiendo y fui pudiendo leer, digamos, las pinturas, que eso es algo sumamente interesante que se da en el periodo virreinal, porque en el periodo virreinal no hay nada en el arte que sea por gusto, en el sentido de por accidente o porque se le ocurrió de último momento al pintor. Bueno, hay algunas situaciones, pero en general toda esta iconografía virreinal responde a algo, a cuestiones muy concretas. Esta corona, ellas no la podían usar cualquier día que así se les ocurriera, sino que se usaba en momentos fundamentales de su vida, hasta la fecha, profesión y muerte, ¿no? Profesión porque es el momento en que haces los votos ya definitivos, no hay marcha atrás, entras a clausura y nunca más vas a salir, ni siquiera como decíamos muerta, porque muerto te entierran en el convento. Es el momento en que se convierten en las esposas de Cristo. Y la muerte, porque es la muerte terrenal, es el momento en que es ese encuentro nuevo con Jesús. Y bueno, es el momento también ya del encuentro definitivo con Dios. Entonces, llevan una corona y así es como las podemos identificar. Y o son muy jovencitas, se puede ver que son rostros de jovencitas de 16 años que están ingresando al convento, normalmente retratos mandados a hacer pues por los padres o los padrinos. La moneda estaba en el aire, no se sabía si iban a ser muy buenas religiosas o cómo sería su vida, pero estos los mandaban a hacer los padres, por eso están muchos en casa particular. Y las muertas los mandaban a hacer en el convento, eran monjas que habían probado, ¿no? Haber llevado una vida ejemplarizante, eran pinturas didácticas y por eso también llevan la corona y normalmente se ve el paso de los años. Son mujeres que tienen manchas en la piel, son mujeres que tienen arrugas, ¿no? Son pinturas que además están hechas en horizontal, porque están tendidas en el lecho de muerte. Entonces, su característica es esta corona y por eso es que se les ha llamado así, pero pues seguramente como comentamos, pues puede haber en el futuro otras formas de nombrarlas y seguramente así sucederá, ¿no? Esto es un proceso, la investigación siempre es un proceso y pues seguramente surgirán nuevas miradas y quizás nuevas denominaciones y qué bueno que así sea. Y por eso, perdona, es que se les llama coronadas, porque todas tienen como característica una corona. Hay pinturas que no tienen ninguna corona y entonces no aluden al momento de la profesión o la muerte. Son simplemente mujeres en sus hábitos, en su vida cotidiana al interior de los conventos. Gracias, doctora. La pregunta la hizo Lulú Valdés Acosta. Bueno, hay muchísimos comentarios, muchas preguntas, muchas personas que le mandan saludos, que le agradecen su plática y que la felicitan por una charla tan interesante. Si usted tiene tiempo, doctora, la invitamos a que también entre a la página de Facebook, vea los comentarios y les responda a las personas algunos de estos, por favor. Y también, bueno, si es tan amable, nos podría decir cuál es su correo electrónico por si alguien se quisiera comunicar con usted más adelante. Ay, con todo gusto, en todo lo que pueda apoyarlos, todo lo que pueda transmitirles información. Mi correo electrónico es almamontero, tal cual mi nombre, número con el 1, @gmail.com. Con mucho gusto. Gracias, doctora. Les agradecemos a todas las personas que nos visitaron, que nos vieron y a quienes nos compartieron. Ahora le pasamos la palabra al director del museo para que dé por terminada esta sesión. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profesor Sergio. Pues muchas gracias, doctora. Muy interesante. Esperemos que no sea la última vez que podamos transmitir una conferencia de estas y podemos vernos en el museo presencialmente. Sí. Ojalá, sí, claro que sí, con todo gusto. Y Muchas muchísimas gracias. gracias en verdad, ¿eh? Les agradezco mucho, mucho esta posibilidad y pues por supuesto son tantos temas que hay que yo encantada de que me inviten en otra ocasión a platicar de otro tema. Gracias, muy amables. Seguramente. Y pues también a nuestro público que nos siguió. Con esta plática terminamos este ciclo de julio. En agosto tendremos otro, la Sociedad Poblana y sus conventos, a partir del 14 de agosto. Ya estaremos informando de esto. Gracias a Nayeli, a Raúl Nibón, a Vicky en la transmisión de Facebook y nos esperamos a la próxima a vernos. Gracias, hasta luego.